Haré películas que te invitan a entrar en su mundo. Barbie Harisaru Masararo te recibe con una sonrisa perfecta. Te llenan los ojos de rosa. Te se crea durante unos minutos que todo va a ser ligero. Y entonces empieza a preguntarte por qué está perfecto cuando necesita existir. Y allá está la trampa. Porque detrás de las casas sin paredes, los vestidos imposibles y esa vida donde era de cada mañana parece diseñada para una fotografía y una incomodidad que empieza siendo diminuta. Una idea que no debería estar allí. Una grieta en un universo construido precisamente para no tener grietas. Y cuando aparece, ya no puede hallar, ¿verdad? Esto es indescifrado, el lugar donde no venimos solamente a preguntarnos si una película funciona o no. Venimos a descubrir qué emoción está escondiendo, qué patrón utiliza para provocarla y qué terminan diciendo de nosotros cuando todas las vidas encajan. Porque cada película deja una marca. Aquí en el cine descifrado la desciframos juntos. Y Barbie es un caso fascinante precisamente porque parece estar diciéndote desde el principio que no te la tomes demasiado en serio. Todo es exagerado, todo es artificial. Todo está construido para recordarte constantemente que estás dentro de una fantasía. Barbieland no intenta parecer un lugar real. Es una representación brillante, deliberadamente imposible, de una idea. Un mundo donde las Barbies ocupan todos los espacios importantes, donde cada día comienza, bien donde la felicidad parece formar parte del mobiliario. Pero Greta Gerwig entiende el algo fundamental. Cuanto más perfecto parece ese mundo, más inquietante resulta cualquier cosa que se salga del diseño. Por eso, una de las emociones centrales de esta película no es simplemente alegría, nostalgia o incluso inseguridad. Es la sensación de descubrir que una vida perfecta puede empezar a sentirse extrañamente pequeña en cuanto haces una pregunta que ese mundo no sabe responder. Eso es lo que quiero que sigamos durante este análisis. No solamente los que esté, no solamente los oristes, no solamente las referencias, no solamente el fenómeno cultural que convirtió esta película en una conversación gigantesca. Quiero que sigamos esa lista. Porque la película empieza presentando una versión de Barbie que aparentemente tiene todo resuelto. Ella pertenece a un mundo donde esta identidad parece completa antes incluso de que tenga que pensar en ella. No necesita preguntarse quién es porque el lugar donde vive se lo ha respondido. Y entonces aparece una pregunta. Una que no combina con el color rosa. Una que rompe el ritmo. Una que de repente convierte todo ese universo impechable en algo mucho más frágil. Y aquí es donde la película te agarra. Porque lo verdaderamente interesante no es que Barbie abandone una fantasía para descubrir el mundo real. Eso sería demasiado sencillo. Lo interesante es que empieza a comprender que vivir significa entrar en contacto con cosas que su mundo perfecto había eliminado. Contradicción, vergüenza, deseo, fracaso, miedo, incertidumbre y también una libertad que no puede existir mientras todo esté decidido de antemano. La película utiliza el artificio para hablar de algo profundamente humano, de ese instantes en el que la versión de ti que funcionaba perfectamente ayer decidía de sentir suficiente hoy. Y eso puede ocurrir sin que haya una gran tragedia. A veces basta con una pregunta que llega en el momento equivocado, una sensación extraña, un pensamiento que no puedes volver a meter en la calle. Por eso, una Barbie se mueve con colores intensos, canciones y un mareo indar casi constante. Debajo existe una tensión más silenciosa en eso. La tensión entonces recuerdo que el mundo es para que se descubra quién eres cuando esa expectativa de ya de darte respuestas. Yo voy a hacer esto contigo. La película no siempre maneja todas sus ideas con la misma precisión. Hay momentos donde su mensaje fluye con una naturalidad increíble y otros donde prácticamente se detiene para explicártelo. Vamos a hablar de eso también. Pero antes de entrar en lo que funciona, lo que tropieza, lo que Greta Gerwig está construyendo visualmente, y todo lo que ocurre cuando la historia revela finalmente sus cartas, tenemos que empezar por la sensación más inmediata, por el golpe que da cuando termina. Porque una cosa es entender lo que Barbie quiere decir, y otra muy distinta es decidir si Siri si la mente consigue que lo sientas.
Barbie me dejó con una sensación extraña, admiración por lo mucho que intenta ser, división por todo lo que consigue convertir en espectáculo y, al mismo tiempo, la impresión de que a veces es tan pendiente de explicar su propia inteligencia que no dejar esperar del todo a sus mejores ideas. Porque esta película podría haber sido solamente una comedia gigantesca, construida alrededor de una marca reconocible. Podría haber vivido de la nostalgia. Podría haber sido 2 horas de referencias, colores, cameos y bromas diseñadas para que reconozcas algo y sonrías. Y habría funcionado comercial igual. Pero decide complicarse. Decide convertir una muchacha que durante décadas ha significado cosas completamente distintas para millones de personas en el centro de una historia sobre dinero, expectativas y esa incómoda distancia que existe entre la imagen que proyectamos y la persona que realmente somos. Eso tiene mérito. Muchísimo. Lo que más me sorprendió no fue que Barbie tuviera un mensaje. Era evidente que Greta Gerwig no iba a tratar a este material como un anuncio extendido. Lo que me sorprendió fue el tipo de ansiedad que termina escondiéndose debajo de toda esa superficie alegre. Porque durante buena parte de la película te estás riendo. Ryan Gosling entiende perfectamente la clase de absurda en la que se encuentra. Margot Robbie sabe cuándo decir que Barbie es una figura casi artificial y cuando permite que algo humano empieza a andar. El diseño de producción prácticamente te obliga a mirar cada rincón. Todo parece enorme, ruidoso, divertido. Pero poco aparece una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué ocurre cuando descubres que ser aquello que supuestamente debía hacerte feliz no te basta? Y Barbie es de solamente un objeto cultural convertido en protagonista. Empieza a convertirse en una película sobre crisis de edad, sobre el mito a no cumplir aquello, para que hubiera sido diseñado. Y eso me interesó muchísimo más que cualquier referencia a la muñeca, porque esa sensación se cruza la pantalla. No necesitas haber jugado con una Barbie. No necesitas conocer todas las veces de Manifeste. Ni siquiera necesitas citar nostalgia por esta marca. Solo necesitas haber pasado alguna vez por ese momento en el que una identidad que parecía segura empieza a tambalearse. Un trabajo. Una recesión. Una expectativa familiar. Una versión de ti mismo que llevabas años representando. Algo que funcionaba hasta que dejó de hacerlo. La película encuentra a Hisumiyo Terikeretiri cuando deja de hablar y comente de Barbie y empieza a hablar de lo difícil que es existir. Christie sin un buen preview. Pero también aquí Nachi me reserva. A momentos donde Barbie confía completamente en la imagen, el humor o una situación para comunicar lo que siente. Y esos momentos son excelentes. Luego hay otros donde parece preocuparse de quizá no hayas entendido, entonces explica. Después vuelve a explicar. Y a veces sobre una idea que estaba perfectamente clara. Para mí, esa diferencia es importante porque la película es más poderosa cuando te permite descubrirla. Cuando el significado aparece dentro de un gesto, una contracción o una imagen absurda que de repente se vuelve triste. Ahí Greta Gerwig encuentra algo especial. Cuando el discurso ocupa demasiado espacio a parte de esa magia se convierte en tesis. Y no creo que destruya la película, ni mucho menos. Pero sí evita que alcances una profundidad todavía mayor. Por eso mi riesgo me inició fuerte en dividir. Me gustó, me divertí. Admiración y manpe su ambición. Hay decisiones que funcionan mucho mejor de lo que probablemente deberían funcionar. Así interpretaciones, como resultó casi a la perfección. Y hay ideas visuales tan celas, con amanan diciendo más, compañías enteras de loco. Pero también salí pensando que había visto una película que era cuerosa algo extraordinario sin permanecer siempre ahí. Una película que entienda que detrás de la perfección hay miedo, que detrás de una identidad prefabricada existe una persona intentando descubrirse, y que detrás de una sonrisa puede aparecer una pregunta capaz de derrumbar un mundo entero. Ese fue para mí el verdadero golpe. No el rosa, no el fenómeno cultural, no las bromas. La idea de que quizá la libertad comienza. Justo cuando la identidad que te habían dado dejar esa idea. Y seguimos esa idea. Entonces todo lo demás empieza a cambiar. Porque ahora necesitamos entender qué clase de película de cola construir Greta y yo construir Greta Gerwig y de esa grieta. ¿De dónde es este proyecto y por qué una historia basada en Barbie terminó queriendo hablar de algo tan complicado como aprender a asistir sin que algo ya te diga exactamente qué intentes que ser?
Ya para entender por qué Barbie termina Hasonia, tome dos preguntas tan grandes. Primero hay que mirar lo improbable que era este proyecto desde negociar. Barbie, estrenada en 2023, está dirigida por Greta Gerwig y escrita por Gerwig, Tonto, a Noah Baumbach, Margot Robbie interpreta a Barbie y Ryan Gosling. Y Ken, rodeados por un reparto enorme donde ofrecen distintas versiones de Barbies y Kens junto a personajes pertenecientes a personajes del o mundo real. Sobre el papel, podría llamarla comedia fantástica. Pero esa etiqueta se queda corta bastante rápido. Porque la pregunta interesante no es simplemente de qué trata Barbie. La pregunta es, ¿cómo Red Demons es una película basada en una minocade? Mattel terminó permiso para cuestionar incluso la propia idea de Barbie. El proyecto pasó años desarrollándose antes de convertirse en esta película. Margot Robbie explicó que su productora Lucky Chap obtuvo la propiedad después de su etapa en Sony. La llevó a Warner Brothers. Consiguió el respaldo de Mattel y después buscó específicamente a Greta Gerwig. Robbie también ha explicado que veía a Gerwig como la pieza fundamental que podía convertir algo aparentemente corporativo en una película con identidad propia. Y eso lo cambia todo. Porque Barbie no nació únicamente de la pregunta comercial, tomó la bar una monarca famosa al cine. La versión que finalmente llegó a la pantalla nació de una contradicción mucho más interesante. Celebrar lo que Barbie ha significado para muchas personas sin finger que su historia cultural está libre de críticas. Robbie habló precisamente de esa necesidad de reconocer tanto el legado del personaje como las contribuciones con las compromisos. Gerwig y Baumbach recibieron una libertad creativa considerable para construir algo bastante más extraño de lo que una adaptación de marca normalmente permite. Por eso, en su núcleo más puro, esta no es realmente una película sobre una muñeca que cobra vida. Es una historia sobre alguien que ha recibido una identidad perfecta y descubre que nunca tuvo la oportunidad de elegirla. Barbie vive en Barbaland convencida de que todo está exactamente como debería estar. Oli, existen múltiples Barbies, múltiples Kens y una lógica deliberadamente artificial donde cada se parece ocupar el hogar para el fue diseñado. Nuestra Barbie es la Barbie estereotípica, la imagen que probablemente aparece primero en tu cabeza cuando escuchas ese nombre. Y precisamente por eso funciona tan bien como protagonista. Porque si incluso la versión aparentemente perfecta de Barbie empieza a sentir que algo dentro de ella no encaja, entonces el problema no puede solucionarse simplemente siendo todavía más perfecta. Esa ramolía la empuja hacia el mundo real, o mundo real. Y hasta ahí voy a ligar por ahora. Porque lo importante sin entrar todavía en spoilers es que ese viaje permite que la película enfrente dos imágenes. La idea que Barbie tiene sobre lo que representa y aquello que encuentra con otras personas reales que han crecido observando, admirando, rechazando o cuestionando esa imagen. Ahí la comedia empieza a tener dientes. Y también descubre cosas que alteran completamente su forma de entenderse a sí mismo, convirtiéndose mucho más que el acompañante cómico que podrías esperar. Entonces, ¿vale la pena verla? Para mí, sí, claramente sí. No porque todas sus ideas funcionen igual de bien ni porque cada momento encuentra el equilibrio perfecto entre discurso y entretenimiento, sino porque estamos hablando de una superproducción basada en una de las propiedades comerciales más reconocibles del planeta que decidió ser extraña, autorreferencial, incómoda y sorprendentemente existencial. Eso ya es bastante raro. Y además tiene suficiente energía visual y cómica para que sus ideas no conviertan toda experiencia en una conferencia. Pero el verdadero motivo para verla está dividido de todo eso. Porque el rosa es la pierna, la comedia es el vigilo, Barbie es el símbolo, Barbie es el símbolo. Y la pregunta real es muchísimo, humana. ¿Qué queda de ti cuando aquello que definía perfectamente quién eras deja de funcionar? Esa emoción ya estaba escondida en la premisa. Pero ahora tenemos que volver al principio de la película, porque antes de explicar esa pregunta, Greta Gerwig hace algo muy inteligente. Construye un mundo donde parece imposible que alguien pueda llegar a formularla. Y precisamente ahí aparece la primera pista del código. Y la primera vez que Barbie deja entrar en Barbieland, la sensación es casi demasiado perfecta. Todo parece diseñado para eliminar cualquier posibilidad de fricción. Los colores son intensos, las casas están abiertas como juguetes. Las coles parecen decorados que nunca intentan ocultar que son decorados.
Barbie se despierta como si el día anterior no hubiera dado ninguna consecuencia y como si el siguiente tampoco pudiera traer ninguna sorpresa. Tal le importa muchísimo sorpresa ya. Y si de tal le importa muchísimo, porque la película no intenta convencerte que Barbie lanzó un mundo real, que es exactamente lo contrario. Quiere que notes el plástico, quiere que notes los límites. Guardiar que entiendas que aquí todo funciona según ya una lógica cree desde fuera. Barbie vaya descojas sin utilizar unas escaleras de una manera que reproduce la lógica física del juego infantil. Mi vez en que la bebida tenga que comportarse es como una bebida real. Se desplaza por un espacio donde lo posible loca sorpresa porque nunca ha existido otra regla. Yo durante unos minutos esa tranquilidad maravillosa, estabilidad, ingeniosa y incluso liberadora. La apertura construye un lugar donde prácticamente nadie parece necesitar demostrar que merece estar ahí. Las Barbies ocupan profesiones, posiciones de poder y espacios creativos, con la naturalidad de quien nunca ha tenido que imaginar que pudiera ser de otra manera. Cada noche puede convertirse en celebración. Cada mañana vuelve a empezar. Y Barbie está exactamente donde cree que debe estar. Pero mira lo que está haciendo Greta Gerwig. No está construyendo únicamente un paraíso. Está construyendo repetición. Porque el día perfecto de Barbie no es especial. Es moral. Y mañana será prácticamente igual. Eso modifica poco a poco la emoción de esas primeras escenas. Al principio la repetición parece seguridad. Después empieza a aparecer programación. Barbie no necesita preguntarse cuál porque su mundo ya ha decidido qué significa una vida correcta. Y ese es el primer patrón que está cismardar. La perfección aquí siempre está asociada con algo inmóvil. Nada cambia porque aparente. Nada necesita cambiar. Las sonrisas permanecen. Las fiestas regresan. Las relaciones ocupan posiciones conocidas, incluso que parece existir dentro de una vida cuya lógica depende muchísimo más de Barbie que de cualquier identidad propia. Todo funciona porque nadie se sale del papel, hasta que Barbie lo hace. Hola, mi nombre es Horacio Orzán, donde la energía debería continuar exactamente como siempre. Aparece un pensamiento completamente, incompatiblemente con Barbie Land. La muerte, no como una amenaza inmediata, no como tragedia, simplemente como idea. Y eso es brillantísimo porque la película no necesita destruir una casa ni introducir un gran villano para romper su mundo. Le basta con introducir conciencia. Y ese pensamiento cae en medio de la fiesta como si alguien hubiera apagado la música sin tocar el equipo de sonido. La redacción de los demás personajes también revela algo importante. No saben qué hacer con esa pregunta. No existe dentro del vocabulario emocional de Azuriuga. O entonces Barbie intenta devolver todo a la normalidad. Y durante un momento parece posible, pero la grieta abierta. Después comienzan a aparecer cambios físicos y pequeñas anomalías en una realidad que dependía precisamente de todo permaneciera impecable. Yo que es donde una comedia aparentemente absurda empieza a sentirse extrañamente reconocible. Porque todos hemos conocido alguna versión de este momento. Estás viviendo dentro de una rutina que parecía estable, no necesariamente perfecta, pero conocida. Sabes quién eres dentro de ella. Sabes qué esperan de ti. Sabes qué viene después. Hasta que algo pequeño la altera, la estructura. Tal vez una pregunta. Tal vez una pérdida. Tal vez date cuenta de que no quieres lo mismo. Y de repente empiezas a notar cosas que probablemente estaban ahí desde hace tiempo. Eso es lo que le ocurre emocionalmente a Barbie. El mundo no cambia primero. Cambia su manera de percibirlo, y cuando cambia la percepción, incluso aquello que haría parecía normal empieza a sentirse extraño. Por eso me gusta tanto la decisión de que Barbie lance tan artificial. Si hubiera sido en un mundo fantástico más realista, la ruptura tendría menos fuerza. Pero cuando absolutamente todo está construido alrededor de una perfección visible, cualquier decisión se convierte inmediatamente en una alarma. La imagen se transforma en significado. Perfección significa estabilidad. Estabilidad significa repetición. Repetición significa una identidad que nunca necesita cuestionarse. Y en cuanto Barbie introduce una pregunta que no estaba prevista, todo el sistema empieza a reaccionar. Esta emoción da una pista muy clara. La película no va a tratar simplemente de abandonar Barbie Land. Va a tratar de algo bastante más incómodo.
de abandonar una versión cerrada de uno mismo. Y eso explica por qué el siguiente movimiento de la historia tiene que salir de ese espacio. Porque para descubrir quién eres de verdad, a veces primero tienes que entrar en un lugar donde nadie reconoce la versión de ti que creías que era incuestionable. Ahí empieza el viaje, y también empieza el verdadero culto. Cuando Barbie entiende que eso que lo que está ocurriendo en su cuerpo no va a desaparecer, fingiendo que todo es igual, la película convierte esa grieta emocional en movimiento. La respuesta parece estar fuera de Barbieland. Para recuperar la vida que conocía, tiene que encontrar a la persona del mundo real cuya relación con ella está provocando esa alteración. La ética deliberadamente es perdida, pero funciona porque la misión externa refleja exactamente el problema interno. Barbie piensa que necesitará para algo para volver a ser quien era. Todavía no quiere transformarse, quiere restaurarse. Y esa diferencia es fundamental. Su primera reacción ante la crisis no consiste en preguntarse ¿qué puede aprender de ella? Consiste en eliminarla. ¿Cuál recuperar los pais perfectos? La rutina perfecta, la sonrisa perfecta y esa sensación de no tener que pensar demasiado en quién es. Pero ahora ya sabemos que eso es imposible. Como redare compañía tomar la mundorela y la to empieza a construir dos descubrimientos paralelos. Barbie lega esperando encontrar una conformación de acuerdo que Barbieland le halló inserido. En su universo, las Barbies creen haber inspirado un mundo donde las mujeres pueden imaginarse ocupando cualquier espacio. Por eso ella entra en nuestra realidad con una seguridad conmovedora. Coste conmovedor. Considerar es conocida como una especie de símbolo positivo. O la realidad no responde como esperaba. Esa es una de las primeras ideas verdaderas de la película, porque Barbie no solo descubre que el mundo real y mundo real es diferente, descubre que su propia imagen significa cosas contradictorias. Para algunas personas puede representar imaginación, dependencia o posibilidades. Para otras puede encarnar es imposible, presión estética o una idea de perfección que terminó convirtiéndose en peso. La película no resuelve esa contradicción con una respuesta sencilla, con una respuesta sencilla. Eso es importante. Barbie empieza a entender que una imagen no controla lo que los demás sienten al verla. Puedes hacer con una intención, puede ser creado para representar algo, pero una vez una verdad de otras personas, tu significado deja de pertenecerte por completo. Ahí el patrón vuelve de otra forma. En Barbieland, Barbie tenía una identidad fija. En el mundo real, descubre que existen muchas Barbies distintas dentro de la cabeza de los demás, y ninguna coincide del todo con la versión que ella cree ser. El golpe más fuerte llega cuando busca precisamente esa validación en alguien más joven y recibe lo contrario. No voy a detenerme en las frases concretas porque lo importante no es el ataque verbo. Lo importante es la reacción. Barbie entra esperando gratitud. Sale emocionalmente desarmada, porque por primera vez escucha una interpretación de sí misma que no puede controlar, y eso empieza a romper algo mucho más profundo que su apariencia. Mientras ella atraviesa esa pérdida de certeza, convive una experiencia completamente diferente en Barbieland, que no ocupa una posición secundaria. Su autoestima depende en gran parte de la atención de Barbie. No parece tener una identidad verdaderamente dependiente porque toda su existencia emocional quiere ser visto por ella. Pero el mundo real muestra una estructura social si ella interpreta de una manera extremadamente superficial. De repente observa a hombre ocupando posiciones de poder y recibe algo que Barbieland nunca le había ofrecido, una explicación aparentemente sencilla de por qué podría sentirse importante. La película hace algo interesante aquí. Barbie descubre complejidad, quien descubre la fórmula. Y la empieza a cuestionar aquello que creía saber. Él encuentra una tarea que cree capaz de explicarlo todo. Los dos salen del mismo lugar. Los dos estaban atrapados dentro de identidades prefabricadas, pero responden de manera completamente opuesta cuando esas identidades dejan de funcionar. Barbie se vuelve más vulnerable, quien intenta volverse más dominante. Necio hace que vuelve no es simplemente una aventura entre dos mundos. Se convierte en dos respuestas distintas ante la misma inexorabilidad. Barbie continúa buscando a la persona que cree responsable de sus cambios y termina acercar corriendo a gloria.
Una empleada es Mattel, como redes sociales emocional con Barbies. Con eso mucho más importante de lo que parecía al principio. Core no pertenece al tipo de fantasía que Barbie imaginaba encontrar. Es adulta, tiene responsabilidades, carga frustraciones. Su vínculo con Barbie no nace de una vida perfecta, sino precisamente del cansancio de una vida que nunca puede ser perfecta. Eso cambia completamente la dirección emocional de la historia, porque Barbie ha llegado al mundo real buscando a alguien que necesitará ser arreglado. En cambio, Nicole entra a una persona utilizando la imaginación para procesar cosas que no sabe cómo expresar. La conexión entre ambas revela que las imperfecciones que Barbie estaba experimentando no eran una contaminación sin sentido, eran la entrada de emociones humanas, ansiedad, tristeza, inseguridad. Mi nombre es sus sociales, como revela en varias sociedades, dado como por su dominio no tenía espacio para ellas. Pero cosa no era falsa. Quizá era informacional. Y aquí el ves que digo empieza a ser mucho más claro. La perfección de Barbie no estaba siendo destruida. Estaba siendo reemplazada por conciencia. Mientras tanto, la empresa que administra la marca intenta devolver a Barbie al lugar donde cree que pertenece. La película convierte esa corto en comedia corporativa, pero debajo de las bromas existe una idea bastante afilada. Incluso una institución que vive de vender una imagen puede perder el control sobre lo que esa imagen termina significando. Barbie ya no cabe cómodamente dentro del producto que representa. Y cuanto más intenta el sistema volver a colocarla en su sitio, más evidente se vuelve que algo ha cambiado definitivamente. Entonces toma una decisión. No es que otros devinan de nuevo qué debe ser. Regresa hacia Babylon. Solo que durante este tiempo quien también ha tomado decisiones. Y cuando Barbie vuelve al lugar que recordaba como eterno, descubre que la eternidad era muchísimo más frágil de lo que parecía. El mundo perfecto ha cambiado. Las reglas ya no son las mismas. Los personajes que antes ocupaban posiciones claras empiezan a comportarse de otra manera. Y de repente Barbie se enfrenta a la versión posible de aquello que temía. No solo ella ha cambiado, su hader también. Aquí es donde la película convierte el culo contiene el curetitura. Al principio Barbie Land estaba diseñado para reflejar la identidad segura de Barbie. Todo ocupaba su sitio. Todo tenía una función. Todo parecía inmóvil. Ahora ese espacio se reorganiza alrededor de una nueva inseguridad. Y el cambio golpea a Barbie con una fuerza enorme porque ella había atravesado todo ese viaje pensando en alguna parte de sí misma, que todavía existía en un lugar al que poder egresar. Ese lugar ya no está. Eso es algo profundamente humano. Muchas redes sociales y mundo cascares. Si el mundo exterior se vuelve demasiado complicado, siempre podremos regresar a una versión anterior de nuestra vida. A la persona que éramos. A una relación, a una casa, a una rutina, a una época donde creemos tenerlo todo más claro. Pero cuando intentamos volver, descubrimos algo doloroso. El lugar puede seguir allí. No que ya no existe, es nuestra manera anterior de habitarlo. Barbie se encuentra antes emocionalmente agotada. Perdió la seguridad que tenía sobre su significado en el mundo real y ahora también parece perder su lugar dentro de Barbie Land. Y durante unos momentos, la película le permite caer, no en una tragedia gigantesca, en algo quizá más reconocible. La sensación de no saber para qué sirves cuando todas las respuestas cuestan habían dado de gente convencida. Ahí interagorará de una manera decisiva, y es importante que sea ella, no una Barbie perfecta, no una figura todopoderosa, una mujer real que conoce exactamente la contradicción de intentar cumplir expectativas incompatibles. Su manera de poner en palabras esa presión permite que las Barbies empiecen a reconocer algo que tenían nombrar. La película convierte la conciencia en resistencia. Primero sentir, después reconocer el patrón, luego entender cómo funcionó. Exactamente el mismo movimiento que estamos siguiendo aquí. Barbie empieza entonces a descubrir que recuperar Barbie Land no puede consistir simplemente en volver al estado inicial, porque el estado inicial también tenía un problema. Cuñara invisible dentro de él. Las Barbies podían sentirse libres, pero la estructura seguía siguiendo una fantasía creada donde otros personajes existían casi como accesorios. Por eso el cuento empieza siendo una batalla por esto un mundo eterno convirtiéndose en una pregunta mucho más difícil.
¿Qué clase de mundo merece ser reconstruido cuando ya es descubierto que la versión materia tampoco era tan perfecta como parecía? Y aquí la película Achikola Hitsia. Y aquí la película Hachego que me gusta muchísimo. No permite que Barbie vuelva a ser inocente. Ya ha visto demasiado. Ha descubierto cómo la perciben otras personas. Ha sentido inseguridad. Ha experimentado tristeza. Ha entendido que Ken también estaba intentando llenar un vacío, aunque haya elegido una respuesta equivocada. Ya no puede regresar simplemente al primer minuto, porque Arush sabe que una vida completamente libre de incomodidad también puede ser una vida sin crecimiento. El costo final empieza a crecer. Las Barbies preparan una forma de recuperar su capacidad de decidir. Ken tendrá que enfrentarse a lo que realmente está intentando conseguir. Y Barbie tendrá que aceptar que quise ganar no significa restaurar exactamente lo perdido. Porque debajo de toda la comedia, del espectáculo y de la guerra absurda de identidades, se aproxima una elección con mucha meses y íntima. Una lección sobre quién menos ser Barbie cuando ya no existe. Una definición perfecta de Barbie. Y aquí es donde la película te hace, y eso no te lo cuento todavía. Y aquí es donde Barbie deja de preguntarse únicamente quién es Barbie y empieza a preguntarse algo bastante más incómodo. ¿Qué pasa cuando una entidad de ella visita una casa y se sobre una dasta y convierte en una yola? Porque durante toda la película personajes intentó encontrar una definición suficientemente fuerte como para no sentirse. Barbie empieza creyendo que tiene una. Como redes sociales, como redes sociopodcasts, redes y arepares podrán entremores su corona con la edición de todo perfectamente organizadas. Presidenta, doctora, escritora, sirena. Ken, Barbie. Todo el mundo parece saber qué lugar ocupa, pero la película empieza a desmontar esa seguridad hasta revelar que una etiqueta puede ayudarte a orientarte al mismo tiempo pídete descubrir algo que todavía no sabes de ti. Ese es, y no, de los grandes códigos de la película. No, estás viendo solamente personajes cambiando de opinión. Estás viendo personas intentando escapar de identidades que vienen con instrucciones. Barbie comienza como redes en idea, más exactamente como una persona. Representa una posibilidad, una imagen, una fantasía de autonomía. Pero nadie tiene una ventaja que una persona regular no tiene. Puede permanecer limpia, puede ser consistente, puede no contradecirse. Una persona no. Una persona puede querer dependencia, necesitar afecto. Puede sentirse poderosa en día e insegurar al siguiente. Puede ver una versión de sí misma y después descubrir que ella no cabe dentro de ella. Cuando Barbie entra en contacto con eso, su primera reacción es pensar que algo está fallando. Y de que aparece una de las ideas que más me interesan de la película. Sentirse mal no siempre significa estar roto. A veces significa que estás percibiendo algo que antes no podías percibir. O la tristeza, el miedo, la inseguridad, todas funcionan casi como nuevas capacidades. Barbie las trata inicialmente como una mole males porque su sistema está construido alrededor de emociones claras y roles claros. Pero la película empieza a sugerir que la complejidad no es una avería. Es una consecuencia de estar vivo. Y eso es que porque Barbie cambia precisamente cuando empieza a perder control sobre su imagen, mientras puede controlar lo que significa. Por mundo este estable. En cuanto descubre que otras personas pueden interpretarla de manera distinta, aparece la vulnerabilidad, porque ser una persona significa aceptar que no eres únicamente aquello que intentas proyectar. También eres lo que otros perciben, lo que hiciste, lo que no pudiste hacer, lo que todavía estás intentando entender. Y nunca consigues administrar completamente todas esas versiones. Ahora mira Gore, parece muchísimo más cómico, pero nate del mismo vacío, Que no sabe quién es fuera de Barbie. Eso ya estaba presente. Antes de que descubriera nuevas ideas en el mundo real. Su problema no comienza cuando intenta apropiarse del poder. Su problema comienza cuando necesita que algo externo le diga que tiene valor. Primero ese algo es Barbie. Después encuentra una estructura que le promete importancia. La forma cambia. La dependencia no me. Y eso lo cambia todo. Porque entonces la película no está diciendo simplemente que una estructura es mala y otra buena. Está mostrando lo peligroso que puede ser construir toda tu identidad alrededor de una fuente externa de validación.
Si tu valor depende de que alguien te mire, necesitas controlar su mirada. Y si depende de una posición, necesitas conservar esa posición. Si depende de una idea de éxito, cualquier fracaso se convierte en una amenaza contra tu existencia. Koken intenta ayudar un básico con poda porque todavía no sabe que la lección no sabe se resuelve reemplazando una etiqueta por otra. Y Barbie está aprendiendo exactamente lo mismo desde el otro extremo. Ala tampoco puede construir su futuro únicamente reaccionando contra lo que otros esperan. No basta con dejar de ser una versión prefabricada. Tiene que aparecer una elección, una voluntad propia. Ahí está el salto. Pasar de ser definida a definida. Pero Barbie introduce otra capa que es todo esto bastante más interesante. La imposibilidad de satisfacer expectativas contradictorias. Gloria se convierte en la voz más clara de esa presión. No porque descubra algo que ninguna mujer había pensado antes, sino porque articula cómo una persona puede sentirse atrapada intentando cumplir simultáneamente razones incompatibles de lo que debería ser. Segura pero no intimidante, ambiciosa pero nunca demasiado, atractiva pero sin parecer desafiosa, independiente pero disponible, fuerte pero agradable. La lista cambia según la persona, la edad y el contexto. Hola, mi nombre es el nombres anteriores y pruebas demasiadas y pruebas externas se convierten en reglas eternas. Terminas vigilándote incluso cuando nadie está mirando de carmente con Barbie. Al principio él es el esclaramiento y una figura construida para presentar una idea. Por eso el ejecuto de Gloria y Lea suyo pueden encontrarse. Una abuela intentando hacer acariciar y Alice. La otra está descubriendo el peso de ser uno. Esa simetría es probablemente una de las menores ideas de toda porque destruye una respuesta demasiado sencilla. No puedes resolver el problema diciendo simplemente que los ideales son vanos, tampoco diciendo que son completamente inútiles. Las imágenes importan. Las posibilidades que vemos importan. Los modelos puedes abrir detrás de esta imaginación. Pero cuando una posibilidad se convierte en obligación, empieza la presión. Y Barbie encuentra algo mucho más universal que cualquier debate específico alrededor de la muchacha. Todos vivimos rodeados de modelos. Como debería haber una vida exosa. ¿A qué edad deberías haber conseguido ciertas cosas? ¿Qué tipo de relación deberías tener? ¿Cuánto deberías producir? ¿Cómo deberías aparecer? ¿Qué emociones saludables puedes mostrar? ¿Quién deberías ser cuando alguien te observa? El problema empieza cuando confundimos esos modelos con destinos. Por eso el símbolo más poderoso de Barbie no es únicamente el rosa, es la imperfección. Todo aquello que al principio parece una pérdida de control termina funcionando señal de una identidad nueva. Una marca. Una emoción inesperada. Un pensamiento incómodo. Una decisión que no encaja con el diseño anterior. El patrón siempre apunta hacia lo mismo, lo perfectamente definido por mente, querido. Lo humano cambia, y cambiar implica perder algo. Certeza, control, la comodidad de saber exactamente qué viene después. Pero también abre una posibilidad que Barbie Allen no podía ofrecer al principio, la posibilidad de convertirse en alguien que todavía no existe. Eso es lo que realmente está diciendo Barbie cuando todas sus bromas, símbolos y contradicciones empiezan a alinearse. Covisa crece no consiste en encontrar finales de la etiqueta perfecta, cosa consiste en dejar de necesitar una. Y ahora que tenemos ese código delante, podemos mirar las decisiones de la película con otra claridad. Porque algunas interpretaciones, imágenes, movimientos de cámara y elecciones musicales no solo hacen que Barbie sea divertida, son precisamente las cosas que consiguen que esa transformación se sienta antes de que la película intente explicarla. Y si Barbie consigue todo ese discurso sobre la identidad, expectativas e imperfección no se convierta simplemente en una colección de ideas. Es porque hay varias decisiones cinematográficas que aterrizan esas ideas con una precisión enorme. La primera es Margot Robbie. Y aquí hay algo muy fácil de subestimar. Interpretar a Barbie podía haber terminado en una caricatura de principio a fin. La sonrisa perfecta, la postura perfecta, la energía perfecta, todo exagerado hasta convertirse en una sola nota.
Pero Robbie construye el personaje precisamente desde esa superficie artificial y después empieza a dejar que pequeñas fracturas entren en él. Al principio su Barbie parece funcionar con una lógica casi automática. Cada expresión tiene seguridad, cada movimiento pertenece al mundo. Todo en ella comunica que no existe distancia ni en recuerden es vayan crees. Después aparece la duda. Y Robbie no transforma inmediatamente al personaje en una persona completamente distinta. Eso sería demasiado fácil. Lo que haces es dejar que la incomodidad aparezca dentro de la perfección. La sonrisa tarda un poco más en llegar. La mirada se queda quieta. El cuerpo, que antes parecía completamente integrado en Barbieland, empieza a sentirse como si ya no supiera exactamente cómo ocurre dentro de él. Hay un momento especialmente importante cuando Barbie empieza a observar a personas reales y descubre emociones que no sabe clasificar. La película experimenta mira, ya y Robbie. Es muchísimo con muy poco. No necesita convertir el descubrimiento en una gran actuación dramática. La curiosidad empieza a mezclarse con tristeza. La tristeza con belleza. Yo de pronto Barbie está experimentando algo que su mundo jamás le había enseñado a nombrar. Ese momento funciona porque el persona no comprende todavía aquello que nosotros sí podemos reconocer. Está aprendiendo a sentir antes de aprender a explicar. Y para una película que a veces explica demasiado, esos instantes de silencio sonoro. Pero Ryan Gosling tiene probablemente el trabajo tonal más complicado de todos. ¿Quién puede ser ridículo? Necesita serlo. La película depende de que pidas red de su inseguridad, de su teatralidad y de la velocidad con la que adopta cualquier cosa que darle una identidad. Mi nombre es Igor Leslie, interpretará al personaje únicamente como uniste. Toda la parte final perdería peso. Lo que hace funcionar a quien es que debajo del observador hay una necesidad emocional totalmente sincera. Quiere importar visto, quiere ser visto, quiere saber quién es cuando Barbie no lo está mirando. Y Gosling consigue que incluso los momentos más exagerados nazcan de esa necesidad. Por eso puedes reírte de ir sin que el personaje quede completamente vacía. La película entienda que una persona insegura puede resaltar divertida, está profundamente perdida por dentro. Esa combinación es muy difícil. Hoy Gosling la sostiene prácticamente durante toda la película. La historia también clava algo esencial en su estructura. Convierte cada cambio externo en reflejo de una crisis interna. Barbie no viaja simplemente porque la trama necesite moverla de un escenario a otro. Viaja porque no porque permanecer dentro de una identidad que dice responderle, que no transforma Barbieland únicamente para crear el cuarto del tercer acto. Lo transforma porque ha encontrado una nueva manera de intentar el amanecer que ella llevaba dentro. Gloria no entra en la historia solamente para ofrecer información. Su cansancio emocional representa aquello que Barbie necesitaba encontrar para comprender qué significaba realmente convertirse en alguien imperfecto. Cuando la película funciona mejor, cosas y emociones están pegadas. Una decisión altera el mundo. El mundo debió ver una consecuencia. La consecuencia obliga al personaje a mirarse de otra manera. Y el patrón continúa. Visualmente, Greta Gerwig y el director de fotografía Rodrigo Prieto entienden que el artificio no debe esconderse, debe celebrarse. Barbieland parece un espacio que puedes tocar con la mano. Las casas no necesitan paredes porque una casa de muñecas tampoco las necesita cuando alguien está jugando con ella. Los fondos no buscan constantemente profundidad realista. Los colores pueden ser descaradamente intensos. Los desplazamientos pueden sentirse coreografiados. Todo comunica una existencia donde la imagen viene antes que la experiencia. Y por eso resulta tan efectivo cuando Barbie empieza a entrar en espacios menos controlados y contra esta noise, simplemente rosa contoritis. Es diseño contra incertidumbre. En Barbieland, prácticamente todo parece estar colocado para ella. En el mundo real, la cámara puede permitir que Barbie cuide de personas que no siguen su lógica, de miradas que no puede controlar y de espacios donde ya no es automáticamente el centro de significado. Ese cambio visual cuenta la misma historia que el bueno, pero sin repetirla. También me gusta muchísimo cómo la dicho utiliza la composición para hablar de relaciones de poder. Cuando Barbieland cambia, también cambia que quien ocupa visualmente el centro.
Los espacios que antes pertenecían a Semanter a las figuras empiezan a ser claras, empiezan a ser reclamados por otras. La decoración se transforma en declaración. El mundo físico se convierte literalmente en una extensión de la nueva identidad que los personajes están intentando construir. Eso es un trabajo narrativo. No es falta que alguien te explique la estructura cambio. Puedes verlo. Yo la hasta la música. La banda sonora y las canciones originales tienen una tarea complicada porque Barbie necesita pasar constantemente de la parodia a la emoción sin que parezca que estás viendo dos películas distintas. La música ayuda a mantener esa elasticidad. Puede convertir una inseguridad pequeña en espectáculo gigantesco. Minutos después, desaparece lo suficiente para que una escena emocional vaya. Y eso es importante. Porque el sonido de Barbie suele cambiar la escala emocional del personaje. Cuando Barbieland funciona como fantasía, todo puede sentirse enorme, brillante y coreografiado. Cuando Barbie empieza a enfrentarse a emociones que no sabe gestionar, la película sabe dice esa energía. El silencio pesa más porque venimos de un mundo que casi nunca se debará realmente en silencio. Ahí aparece otra vez el código. La perfección hace erótico. La perfección hace ruido. La concisión necesita despachos. La película también clava su capacidad de utilizar el humor como mecanismo de análisis. Muchas bromas no están colocadas únicamente para aliviar tensión. Están revelando cómo funcionan estos personajes. Que resulta débil cierto porque exagera una búsqueda desesperada de identidad. Barbieland resulta gracioso porque leva la lógica de una fantasía gesta sus consecuencias a más absurdas. Incluso la empresa alrededor de Barbie se convierte en comedia porque la película muestra la contradicción entre controlar un símbolo significa un símbolo significa para otras personas. El humor no siempre oculta el tema. Muchas veces lo expone. Y eso para mí es lo que realmente parece es lo que le monta. El de todo es perfecto. No lo es, sino que cuando Barbie confía en sus actores o en una imagen, o en una composición o en un silencio, descubre una versión mucho más poderosa de sí misma. La película de Jerte que debes pensar. Te coloca delante de una emoción y permite que la reconozcas. Y precisamente por eso tenemos que mirar ahora su lenguaje visual con más atención. Porque algunas de las cosas más interesantes que Greta Gerwig está diciendo sobre Barbie jamás necesitan pronunciarse. Exige una capa donde Barbie demuestra que entienda perfectamente lo que está diciendo y en la forma en que convierte el diseño visual en parte del argumento. Porque Barbieland no es solamente bonito, es una idea hecha a espacio. Todo le parece abierto, visible, ordenado y accesible. Las casas no esconden habitaciones. Las calles no parecen tener zonas oscuras. La arquitectura evita la intimidad real porque ese mundo tampoco conoce todavía. Todavía hay una vida interior demasiado complicada. Todo está expuesto. Todo puede verse. Todo parece real. Y eso encaja perfectamente con Barbie al principio. Y la tampoco tiene nada que ocultar porque todavía no existe una distancia entre lo que muestra y lo que siente. La imagen y la identidad son prácticamente la misma cosa. Por eso manifestará pocas casas funcionan como casas democráticas. No es solamente una referencia inteligente al Edgewood. Es una manera de representar el mundo donde el interior nunca está verdaderamente separado del exterior. No hay misterio, no hay profundidad escondida. Cuando Barbie se empieza a descubrir una vida emocional más compleja, esa lógica empieza a ser insuficiente. La cámara también juega mucho con la frontalidad. Muchos momentos en Barbieland tienen una composición casi teatral. Los personajes pueden entrar, salir, posar, brillar o interactuar dentro de un espacio que parece llenado para ser observado. Es una vida vivida como presentación. Eso funcionó muy bien porque Barbie empieza precisamente siendo una figura que exista para ser mirada. Pero cuando entra en el mundo real, esa mirada cambia. Ya, no es una mirada de admiración controlada. Puede ser incómoda, puede juzgar, puede reducirle, puede hacerla consciente de su cuerpo de una manera que Barbieland nunca había hecho. Y ahí la cámara no necesita dar una clase sobre percepción o inseguridad, basta con cambiar que mira IQ. Eso es muchísimo más poderoso. El cola también hace sumaroso. El cola también hace un trabajo enorme.
O la rosa dominó porque representa el universo que Barbie conoce, pero no funciona únicamente como decoración alegre, funciona como sistema. Barbie está visualmente coordinado porque todos sus elementos parecen pertenecer a una misma lógica. Cuando otras influencias entran en ese espacio, la decoración cambia y esa transformación visual revela que el poder también se expresa modificando el entorno. Cambias el espacio y cambias las reglas. Cambias las reglas y cambias quién siente que pertenece. Pero hay otra decisión que me gusta todavía más. Lo que la película. Decide no acepta. Greta Gerwig no intenta volver lista a Barbie para que podamos tomárnosla en serio. No destruye el artificio, lo conserva. Eso es importante porque habría sido muy fácil pensar que la emoción solo podía aparecer cuando el mundo dejara de parecer un juguete. La película demuestra lo contrario. Puedes sentir algo tan idéntico dentro de un espacio completamente falso. De hecho, la falsedad visible hace que ciertas emociones resulten todavía más extrañas cuando aparecen. Cuando Barbie siente tristeza en un mundo construido para sonreír, la tristeza pesa más. Cuando duda dentro de un espacio diseñado para la certeza, la duda se vuelve enorme. Cuando esta idea de encajar visualmente con el lugar que antes parecía hecho exactamente para ella, entiendes la crisis antes de que nadie la explique. Y ahí, aparece el código completo de esta capa. La cámara, los decorados y el color están contando la historia de una identidad que pasa de ser superficie a convertirse en interioridad. Al principio, Barbie pertenece perfectamente a su entorno porque ella también funcionó como una imagen perfecta. Después, cuanto más humana se vuelve, menos puede ser contenida por este diseño. Y lo más interesante es que la película nunca necesita destruir Barbieland para demostrarlo. Solo necesita enseñarnos que el mundo perfecto puede cuidarse pequeño. Ese es el poder visual de Barbie cuando mejor funciona. No utiliza la estética únicamente para seducirte. La utiliza para mostrarte exactamente qué está perdiendo el personaje y por qué esa pérdida también puede ser una forma de libertad. Precisamente porque Barbie funciona tan bien cuando confía en sus imágenes, en sus actores y en las contradicciones de sus personajes. Se nota muchísimo más cuando deja de confiar en ellos. Y ese es, para mí, su principal problema. Hay momentos donde la película encuentra una idea poderosa. Ya la ha comunicado perfectamente. La ves. La sientes. Entiendes lo que significa. Y entonces el buen vuelve a explicarla. A veces incluso la explica una segunda vez desde otro personaje. No destruye la emoción, pero sí le quita espacio. Porque cuando una película te permite llegar solo a una conclusión, esa conclusión se siente tuya. Cuando te le va de la mano hasta ella, puede seguir siendo correcta, pero perder parte de tu fuerza. Y Barbie casi farías menos que te atizas inacetanto. Y el ejemplo más claro está en cómo verbalizar las expectativas contradictorias que pesan sobre las movilidades. La idea funcionó, la interpretación funcionó, el contexto emocional también, y entiendo perfectamente por qué esa escena conectó con tanta gente. Pero la película, algo la deja ahí después de haber construido visual, narrativamente, muchas de esas contradicciones. Por eso, cuando el discurso aparece de forma tan frontal, el ritmo cambia. Durante unos minutos ya no sientes que estás descubriendo el código. Sientes que el código está siendo leído delante de ti. Para algunas personas ese momento será precisamente el corazón de la película. Yo lo entiendo. Pero para mí, Barbie es mucho más interesante cuando expresa esa misma idea, sin detener la narración. Hay otro problema relacionado con el equilibrio tonal. La película quiere ser muchas cosas al mismo tiempo: comedia sorda, sátira corporativa, fantasía cerda corporativa, fantasía, historia de identidad, comentario cultural, drama existencial, musical por momentos, y sorprendentemente consigo mantener casi todas esas piezas en movimiento. Casi, pero no siempre. Algunos cambios entre el humor más exagerado y la emoción más tan bruscos que parecen pertenecer a dos versiones ligeramente distintas de la película. Hay escenas donde una emoción comienza a asentarse antes de que termine de respirar. Aparece una broma que devuelve todo al tono anterior. No porque el humor sea un problema, y le han merecido aquí. Y el problema es el momento exacto en que entra. Cuando utilizas la comedia para revelar una inseguridad. Funciona.
Cuando la utilizas para evitar permanecer demasiado tiempo dentro de esa inseguridad, puede convertirse en una salida fácil. También creo que algunos personajes quedan sacrificados por la cantidad de ideas que la película quiere manejar. Gloria tiene una función inmortalísima. Su conexión con Barbie es fundamental para que la historia salte de la fantasía hacia algo reconocible. Pero hay momentos donde parece existir más como vehículo temático que como personaje completamente desarrollado. Entendemos lo que representa. Entendemos lo que es saliente. Pero la película podría haber esperado de una manera más concreta antes de pedir cargara con una parte tan grande de su discurso emocional. Algo parecido ocurre con Sasha. Su presencia ayuda a confrontar a Barbie con una percepción generacional distinta, pero después hace bastante rápido. La relación entre madre e hija ya tiene potencial para reflejar muchas de las mismas ideas sobre expectativas, identidad y crecer, pero no recibe el mismo desarrollo que otros conflictos, y eso se siente como una oportunidad perdida. También está Mattel. La representación de la empresa funcionó como sátira caricatura que tiene momentos muy divertidos, pero ocupa una posición extraña. La película parece querer utilizarla para cuestionar la comercialización de Barbie, la gestión de su imagen y las contradicciones de una institución que vende una idea de empoderamiento mientras sigue funcionando como cooperación. Pero rara vez profundidad demasiado en esa tensión. La tosa, Siridela, después continúa. Y quizá ahí había una película todavía más incómoda escondida. Una capaz de mirar directamente la contradicción de crear una marca desde dentro de una producción financiada alrededor de esa misma marca. No necesitaba convertirse en un ataque, pero sí podría haber esquivado un poco más, que también representa una de las mayores fortalezas y uno de los equilibrios más curiosos. Ryan Gosling es tan divertido y tan magnético que, por momentos, su arco roba una cantidad enorme de energía a la película. Y eso no es culpa de Gosling. Es casi lo contrario. El problema es que su historia es una progresión muy visible, muy cómica y muy fácil de seguir, mientras que la evolución entera de Barbie es más abstracta. Entonces hermanas donde Ken parece tener el curso más dinámico aunque Barbie cargó con el significado más importante. La película consigue reconducirlo pero fuera el desequilibrio se nota. Y finalmente está el tercer acto. No voy a revelar todavía cómo se resuelve exactamente, pero algunas de sus estrategias narrativas se sienten más mecánicas que orgánicas. La película necesita mover muchas piezas, hallar una resolución simbólica, recuperar estos equilibrios y conducir a Barbios y conducir a Barbiatia. Su elección no da mecanismo. No puedo fluir con la misma naturalidad que las mejores partes de la primera mitad. Pero ninguno de estos problemas me hace pensar que Barbie fracasa. Más bien explican por qué para mí se queda en ese territorio de una película muy buena, ambiciosa y normalmente interesante, pero no completamente redonda. Sus fallos nacen casi siempre de quererse demasiado, de querer asegurarse de que nadie abandone la sala sin entender qué estaba intentando hacer. Y lo curioso es que sus mayores momentos demuestran que no necesitaba preocuparse tanto. Cuando Barbie colea un poco cuando dice que una imagen o una tal es cura que con el significado, la película es mucho más fuerte. Y eso importa especialmente porque el siguiente paso ya no depende solo de lo que yo pienses. Tenemos que mirar lo que ocurrió cuando esta película salió al mundo, porque pocas películas ridículas lograron acompañadas de una conversación cultural tan enorme, tan polarizada y tan imposible de separar de la propia experiencia de verla. Cuando Barbie salió al mundo en julio de 2023, ocurrió algo que pocas películas consiguieron. Dejó de ser simplemente una película casi desde primer fin de semana. Se convirtió en conversación, ropa rosa, mimis, debates, fotos frente a los kines. Personas que llevaban años sin pensar demasiado en Barbie hablando de lo que la muñeca había significado durante su infancia o futura infancia. Por supuesto, el fenómeno de Barbenheimer, nacido por Barbies y Oppenheimer, llegaron a los kines el mismo día y terminaron convirtiendo dos películas completamente distintas en una celebración compartida de ir al cine. Pero el de evento había algo más interesante.
Barbie apareció en un momento cultural donde muestras de las contradicciones que la película intenta explorar ya estaban abiertas. ¿Qué significa el empoderamiento cuando también poderes? Un producto. ¿Puede una imagen asociada históricamente con estándares de belleza significada? ¿Hasta qué punto una marca puede hablar de feminismo sin que aparezca inmediatamente la pregunta sobre quién está vendiendo ese mensaje? Y quizá la más complicada. Busquemos reconocer que una figura cultural carga significado, algo positivo para unas personas y algo doloroso para otras sin obligarnos a elegir una única lectura. Esa conversación existía antes de la película. El propio regreso de Barbie como fenómeno cultural reactivó debate sobre nostalgia, feminidad, representación, estaciones corporales y consumo. La película tuvo la inteligencia de no fingir que Barbie legabari limpiar todo ese culpaje. De hecho, convierte esa contradicción en parte de la historia. Y ahí está una de las razones por las que la red social fue tan intensa. Para una parte del público, Barbie era una comedia sorprendentemente emocional que conseguía poner palabras a presiones que habían sentido durante años. Para otra, su discurso resultaba demasiado evidente. Otros la vieron como una sátira incompleta, prejuzgada en la mente, porque estaba producida alrededor de la propiedad editor de la propiedad intelectual de Mattel. Y también hubo quienes interpretaron su tratamiento de hombres, mujeres y poder de formas completamente opuestas entre sí. Eso, curiosamente, demuestra algo que la propia película dice sobre Barbie, una imagen de ella de pertenecer por completo cuando entra en la cultura. Greta Gerwig puede construir una intención. El público ya va a construir muchas interpretaciones. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La recepción crítica fue alumamente favorable. Los reseñistas destacaron especialmente su ambición, el humor, las interpretaciones, el diseño y la capacidad de convertir una propiedad comercial en algo mucho más extraño y autoral de lo esperado. Aunque las críticas también señalaron el carácter explícito de algunos de sus mensajes. Y después legó otro dato importante. La película no quedó encerrada dentro de la conversación del verano. En los Oscars de 2024 fue nominada a Mejor Película, Guion Adaptado, Diseño de Producción y otras actrices. Ryan Gosling y America Ferrera consiguieron nominaciones. Interpretativa. You, What Was I Made For, terminó ganando el Oscar a Mejor Canción Original. Eso importa porque demuestra que el fenómeno comercial y conocimiento cinematográfico no fueron dos historias completamente separadas. Pero para mí, la juela cultural más interesante no está en los premios. Está en la cantidad de discusiones distintas que la película consiguió meter dentro de una producción que, desde fuera, podía haber parecido diseñada únicamente para vender nostalgia. Barbie permitió hablar de maternidad, de crecer, de masculinidad insegura, de la presión estética, de las expectativas imposibles, de lo incómodo que puede ser descubrir que tu identidad depende demasiado de la aprobación de otra persona. Y también abrió una conversación sobre los límites de su propio discurso, porque algunas personas vieron una película radical dentro del sistema de Hollywood. Otras vieron al sistema de Hollywood vendiendo una versión segura de ideas radicales. Las dos reacciones pueden existir porque la contradicción estará la monte dentro de la obra. Barbie critica varias formas de comercialización mientras ella misma existe como uno de los mayores productos de una marca mundial. Eso no invalida automáticamente lo que dice, pero tampoco desaparece, porque el guion haga bromas sobre lo. Y esa tensión probablemente hará que la película permanezca muy ligada a su época. No creo que Barbie pueda separarse completamente de 2020, de Laura, en todas partes, de la doble función con Oppenheimer, de las discusiones en neutrons, de la sensación de estar viendo un estreno convertido en acontecimiento. En ese sentido, es absolutamente en una película de su momento, pero el centro emocional puede durar mucho más, porque las modas desaparecen, las cámaras arruinan, las meme design disorquele. No que no desapareces tan fácilmente esa pregunta sobre quién eres cuando las expectativas que organizaban tu vida empiezan a quedarse pequeñas. Y por eso creo que Barbie puede envejecerte de una manera curiosa. Parte de la siempre será una cápsula corta de totalidad. Pero otra parte está hablando de algo demasiado viable para pertenecer a su no. La necesidad de ser visto. El miedo a no ser suficiente.
y la posibilidad de descubrir que quizá nunca necesitabas convertirte en un ideal. Necesitabas permiso para convertirte en alguien. Ahora bien, para entender por qué Greta Gerwig y contar todo esto de esta manera, tenemos que mirar hacia atrás. Porque estas obsesiones no aparecieron de repente con Barbie. Llevaban años viviendo dentro del cine de su directora. Y cuando miras Barbie junto al resto del cine de Greta Gerwig, esa obsesión con una identidad que deja de caber dentro de las expectativas empieza a parecer muchísimo menos accidental. Porque antes de Barbielandia estaba Lady Bird. Y antes de que Barbie tuviera que decidir que dejar existir fuera de una definición prefabricada. Y Marchen Mujercitas ya estaba luchando con la tensión entre aquello que requiere, aquello que la sociedad esperaba de ella y las concesiones que aparecen cuando intentas convertir una vida propia en algo sostenible. Gerwig fue nominada al Oscar a Mejor Dirección por Lady Bird y después dirigió con Mujercitas antes de llegar a Barbie. Las películas son enormemente distintas, pero el instinto visual. Gerwig parece fascinada por personajes que aman ir a las partes del mundo al que pertenecen y, al mismo tiempo, sienten una necesidad casi física de escapar de los límites de ese mundo. Eso importa, porque sus protagonistas no suelen buscar libertad destruyendo todo aquello de lo que vienen. La relación es más complicada. Lady Bird puede correr, abandonar Sacramento y descubrir, cuando adviere distancia, cuando había dentro de ese lugar que nunca supo mirar correctamente. Yo quiero dependencia, pero esa dependencia no elimina sus vínculos familiares ni la necesidad de ser querida. Barbie comienza queriendo recuperar Barbieland exactamente como era y termina comprendiendo que el verdadero problema no puede solucionarse regresando simplemente al principio. Allí aparece una joya muy clara de Gerwig. Crecer no significa declarar que tu pasado era falso. Significa ser capaz de verlo con suficiente distancia para elegir qué reservas y qué dejas atrás. Y Barbie convierte esa preocupación íntima en un espectáculo gigantesco. Eso es quizá la gran ruptura dentro de su carrera como directora. O la Bird daríais una voz que parece dar dentro de una conversación. Una conversación entre madres a ella, una mirada o un trayecto en coach en mujeres. Gerwig trabajas con una obra literaria histórica, pero seguía colocando el deseo individual y las imitaciones sociales en el centro. Como ves, esas mismas preguntas aparecen dentro de una superproducción basada en una marca global. El tamaño cambia. La obsesionó. Incluso su manera de mezclar lo emocional con lo deliberadamente artificioso sigue teniendo sentido dentro de esa trayectoria. Gerwig no trata el mundo rosa como una capa que debamos atravesar para encontrar la película seria escondida debajo. El artificio es parte de la serie. Una batalla absurda puede revelar inseguridad. Una canción gigantesca puede convertirse en confesión emocional. Una casa de muñecas puede explicar la diferencia entre tener una imagen y tener una vida interior. De hecho, Gerwig defendió la secuencia musicales en canciones como la secuencia no se era necesaria y explicó que concebía esa parte como un dream body, con singing, indaren como referencia importante. Eso te dice bastante sobre su instinto como cineasta. Cuando una emoción puede expresarse mediante espectáculo, no necesita reducir el espectáculo para demostrar que la noción es real. Puede elevar ambos al extremo. Pero hay otra obsesión todavía más importante. Gerwig parece interesada en el momento exacto, aunque algo en ella de ser únicamente el personaje que los demás habían imaginado. Para esta Lady Bird intentan nombrarse a sí misma. Ha estado intentando decidir qué clase de vida y de autora quiere ser. Y está Barbie descubriendo que ser un símbolo no es suficiente cuando empieza a convertirse en sujeto de su propia historia. Por eso esta película no se sienta como una decisión absoluta. Se sienta como la versión más grande, comercial y cororia de una pregunta que Gerwig llevaba tiempo explorando. ¿Quién eres cuando dejas de vivir únicamente dentro de la definición que recibiste? Y hay una escena pequeña que revela hasta qué punto esa pregunta era importante para ella. Gerwig contó que durante el montaje se escribió por eliminar el encuentro de Barbie con la mujer mayor del banco porque la historia podía continuar sin él. Él se negó porque consideraba ese momento esencial
para comprender de qué trataba la película. Y tiene todo el sentido porque narrativamente puede ser una cosa y emocionalmente es una revelación. Barbie contempla algo que su mundo perfecto no podía ofrecerse, una vida inscrita en un rostro. El paso del tiempo convertido no en defecto, sino en presencia. Eso resume perfectamente la mirada de Gerwig. Lo que el sistema llama imperfección puede contener precisamente aquello que hace que una vida tenga significado. Y ahora que entendemos esa vela, podemos mirar detrás del decorado, porque algunas de las decisiones tomadas para construir físicamente este universo explican por qué Barbieland se sienta tan artificial, tan táctil, paradójicamente, tan vivo. Y después de sentir Barbieland, analizarlo y entender que representa descubrir cómo lo construyeron físicamente hace que algunas escenas cambien completamente. Porque lo primero que debes saber es que Greta Gerwig no quería que este universo pareciera si era una fantasía digital perfecta. Quería algo mucho más historia. El equipo hablaba de una especie de artificialidad construir un mundo conscientemente falso, pero hacerlo de manera física, táctil, visible. La diseñadora de producción Sarah Greenwood y la decoradora Katie Spencer desarrollaron Barbieland como un espacio que debía sentirse hecho, no simplemente generado. Buena parte del entorno se levantó físicamente como elementos artesanales. Hay fondos pintados en lugar de depender de que todo se resolviera después o liberara después. Y esto cambia completamente cómo lee la legada a Barbieland. Porque esa sensación de estar absorbida en un juguete gigantesco no es un efecto secundario, es el objetivo. Los montañas parecen decorado porque deben parecer decorado con el cielo. Tiene esa cualidad imposible porque estás mirando una realidad que funciona según la imaginación de alguien que juega. Eso explica por qué la película puede mostrar tanto mundo obviamente falso y conseguir que no quieras que sea más realista. Si lo hubieran pulido hasta eliminar sus costuras, habrían eliminado también parte del significado. Segundo detalle. Las proporciones de las casas tampoco son completamente normales. Según expresó el equipo de diseño, la Dream House fue construida aproximadamente un 23% más pequeña que la escala humana convencional. La intención era recuperar esa relación que existe cuando cuadra con la casa de muñecas. La muñeca parece grande dentro del espacio. Los tecos cuadran demasiado cerca y las habitaciones tienen una densidad ligeramente imposible. Ahora piensa otra vez en Margot Robbie, moviéndose por su casa. Hay algo que tu ojo detecta incluso aunque nunca me das nada. Barbie pertenece allí, pero al mismo tiempo pareces dominar físicamente su entorno. Eso ayuda muchísimo a vender la idea de que no estamos viendo una mujer viviendo en una casa rosa. Estamos viendo la lógica de una muñeca ampliada hasta mocionar una muñeca y ampliada este tamaño humano. O la decisión conecta perfectamente con el todo del personaje. Al principio, el mundo literalmente está hecho a su medida. Después descubre una realidad que no lo está. Ese contraste se vuelve todavía más poderoso cuando sabes que la sensación estaba incorporada, incluso en las proporciones del decorado. El tercer detalle está en el cielo. El equipo no quería simplemente colocar un fondo digital terrestre a los actores. Utilizó espíritus pintados e iluminación capaz de cambiar drásticamente los colores del escenario, haciendo que el horizonte pudiera responder al tono de una secuencia sin perder esa textura de escenario construido. Margot Robbie expresó durante un recorrido por el set con muchos de esos elementos habían sido diseñados y fabricados a mano. Y de nuevo, eso no es solamente una curiosidad. Mira lo que consigue emocionante. Barbieland no tiene un cielo indiferente, tiene un cielo que parece participar en la fantasía. El espacio completo se comporta como una extensión del estado emocional de ese mundo. Por eso cuando la armonía empieza a romperse, no necesitamos que la película abandone su estética para sentir que algo está mal. El artificio puede cambiar junto con los personajes. Cuarto detalle, el vestuario fue pensado con una lógica muy distinta a la de un personaje cinematográfico convencional. La diseñadora Jacqueline Duran explicó que, al comienzo, la ropa de Barbie no nace tanto de una psicología interior como de lo que Barbie va a hacer en ese momento. Si existe una actividad, existe un conjunto correspondiente. La ropa funciona casi como ocurre cuando alguien viste una muñeca para una situación completa.
Y esto me encanta porque convierte algo aparentemente superficial en caracterización. Al principio, Barbie no pregunta, ¿cómo me siento hoy? Su apariencia responde a una función. Actividad esto, conjunto, imagen, todo engaña. Pero cuanto más compleja se vuelve emocionalmente, más difícil resulta pensar en ella como un personaje cuya identidad puede resolver simplemente, cambiar los olores simplemente, cambiándole la ropa. La superficie da de ser suficiente. Y finalmente está hay una decisión que ocurrió incluso antes de que Harvick dirigiera un solo plano. Margot Robbie no desarrolló inicialmente el proyecto pensando necesariamente que él la tenía que interpretar a Barbie. Desde Lucky Chap, su compañía de producción, trabajó para elevar el proyecto a Warner Brothers y acercar a Greta Gerwig, buscando que la película tuviera una voz específica antes de convertirse simplemente en un vehículo para su protagonista. Robbie ha contado que el proyecto necesitaba reconocer tanto el enorme legado cultural de Barbie como las críticas que históricamente habían acompañado al personaje. Y cuando sabes eso, la película se vuelve todavía más interesante, porque su contradicción principal no apareció accidentalmente durante el rodaje. Estaba dentro de la concepción del proyecto. Celebrar a Barbie, cuestionar a Barbie, disfrutar de Barbieland. Y al mismo tiempo reconocer por qué alguien podría necesitar abandonarlo. Eso es lo que estos detalles de producción terminan revelando. El decorado pequeño, los estilos pintados, la artificialidad deliberada, la ropa organizada por finción, nada está aquí solamente porque se ve como Barbie. Todo ayuda a construir una identidad perfecta desde fuera. Cuanto mejor entiendes cómo fabricaron esa perfección, más evidente se ve la ironía central de la película. El equipo tuvo que controlar hasta el último detalle para contar una historia sobre Gwen, que aprende a dejar de estar completamente controlada. Y ahora viene una prueba todavía más interesante. Volver a verla sabiendo a dónde conduce todo. Porque cuando es la elección final de Barbie, unas cosas que parecían simples bromas al principio empiezan a aparecer. Señales colocadas delante de nosotros desde el primer minuto. Y Barbie cambia bastante cuando vuelves a verla sabiendo a dónde va. La primera vez, muchas de sus gerezas funcionan como una comedia. La segunda, empiezan a aparecer advertencias desde el comienzo. Barbieland está lleno de señales de superficie tiene un precio. Todo está preparado. Todo tiene una función. Todo el mundo ocupa un lugar. Y eso que inicialmente parece libertad empieza a revelar algo distinto cuando es la elección final de Barbie. Porque ahora entiendes que su problema nunca fue simplemente que su mundo se estropeara. Su problema era que ese mundo no le permitía convertirse en alguien distinto de aquello que era. La repetición del día perfecto cobra otro sentido. La fiesta interminable deja de ser monte de divertida. La seguridad absoluta deja de parecer únicamente deseable, porque se va a Barbie termina descubriendo algo que Barbieland no puede darle. La posibilidad de entrar en una vida donde el siguiente día no está escrito. Y eso hace que incluso los momentos más ligeros del principio tengan un pequeño fondo triste. También cambia Ken. La primera vez es fácil verlo como una presencia cómica cuya necesidad conste de atención forma parte del chiste. Pero al volver, la inseguridad está ahí desde muchísimo antes de que entre una nueva estructura de poder en el mundo raya. No desde repente, ya vivía dentro de él. Con intenta conseguir valer a través de Barbie porque todavía no ha construido nada propio. Y cuando descubre otra fórmula que promete darle importancia, simplemente cambia de dependencia. Eso hace que su transformación posterior resulta menos absurda y bastante más sugerente. No aprende a ser seguro. Aprende una nueva manera de esconder que no lo es. Otro detalle que gana peso es la diferencia entre cómo Barbie mira a la gente real al principio y cómo entiende después aquello que está viendo. En momento donde observa rostros, emociones y el paso del tiempo casi como si estuviera descubriendo un idioma que nadie le había enseñado. En el primer visionado parece una paz delicada. En el segundo, sabes que ahí está viendo exactamente aquello hacia lo que terminará caminando. No está contemplando simplemente belleza. Está contemplando una vida que deja marcas.
Y eso es importante porque su viaje no termina buscando una perfección mayor. Termina aceptando la posibilidad de cambiar, envejecer, equivocarse y no saber exactamente qué viene después. Incluso la monotonía que encuentra durante esa experiencia cobra más fuerza. Barbie viene de un universo donde el tiempo casi no existe. Por eso, encontrarse con un rostro que muestra una vida completa resulta profundamente significativo, lo que Barbie Land podría interpretar como perdida. Ella empieza a descubrirlo como presencia. La película había colocado su destino emocional delante de nosotros sin explicarlo todavía. Y también hay algo escondido a plena vista en la relación entre Barbie y Gloria. La primera vez escarimos la trama intentando descubrir qué conexión está provocando los cambios. La segunda, el misterio importa mucho menos. La cabeza sin intercambio, Barbie empieza recibiendo emociones humanas que no comprende. Gloria, al mismo tiempo, utiliza Barbie como un espacio donde proyectar y procesar aquello que tampoco consigue ordenar completamente. Una está dejando de ser ideal, la otra está utilizando esa ideal para expresar su cansancio con los ideales. Las dos se encuentran justo en medio. Eso está muy bien construido, pero el encuentro también revela algunas debilidades. Cuando ya conoces todos los giros, ciertas partes del mundo de la pierden velocidad porque el descubrimiento deja de sorprender y algunos discursos se sienten incluso más explícitos en una segunda visita porque ya no estás intentando la trama al mismo tiempo. Sabes perfectamente lo que la película quería decir. Una voz que notas más con aparecer Punaris Cabanes disares grasas de captado el mensaje. Por eso creo Barbargana y pierde cosas al visitarla, pierde parte de la sorpresa. Algunas bromas ya no golpean igual. La transformación de Darbaland ya no puede sorprenderte, pero gana estructura, gana pequeños ecos, gana tristeza y hay, sobre todo, una claridad y no el arco de Barbie. Porque ahora sabes que cada anomalía del principio estaba elevando la hacha la que era todavía intervisible y esta vez se molió una maniza. Lo que Barbie quiere curar al comienzo es precisamente aquello que terminará permitiéndole elegir: la imperfección, la incertidumbre, la conciencia. Esa es la pista más grande escondida a plena vista. La historia fanpisa, haciéndote pensar que Barbie debe recuperar su antigua normalidad. Cuando la ves de nuevo, sabes que la verdadera historia consiste en aprender por qué nunca debería recuperarla del todo. Y aún así, ya no queda ninguna razón para protegernos del giro final. La próxima capa entra directamente en Polars Totales porque allí es donde esta película termina revelando qué significa realmente abandonar una vida perfecta. Bien, a partir de aquí, spoilers totales. Si no has visto la película, para ahora mismo, ve a verla y vuelve cuando hayas terminado. Hay cosas que tienen que golpear antes de que algo ante las explique. Porque el final de Barbie no consiste realmente en recuperar Barbie Land. Consiste en descubrir que recuperarlo no basta. Cuando Barbie vive del mundo real, encuentra un lugar transformado por Ken. Él ha importado una versión simplificada de las estructuras de poder que observó fuera y ha organizado Barbie Land alrededor de ellas. Pero lo importante no es la exactitud de sus ideas. Es porque las necesita. Quien lleva toda película intentando responder una pregunta que nunca sabe fórmula. ¿Quién sabe fórmula? ¿Quién eso es y Barbie no me necesita? En Barbie Land, su identidad dependía de un mundo real. Descubre Cook algo que interpreta como una fórmula para conseguir respeto. Entonces intenta convertir esa fórmula en personalidad y aquí está la tragedia, escondida dentro del chiste, que no se ha encontrado. Se ha disfrazado de una respuesta. Todo lo que acumula, toda la nueva estética que adopta, toda la teatralidad con la que intenta demostrar autoridad, funciona como compensación. Cuanto más insiste en parecer seguro, más evidente se vuelve que si necesita que alguien conforme que importa. Por eso el enfrentamiento final entre los que termina siendo tan exagerado. La película lava esa inseguridad masculina hasta el espectáculo, competencia, celos, performatividad, necesidad de reconocimiento, todo convertido en coreografía. Pero de Bayo sigue estando el mismo niño emocional que Brie quería que Barbie lo mirara. Cuando esa fantasía de poder se derrumba, como realmente tiene que enfrentarse a algo que no puede resolver, conquistando un espacio. Asimismo,
Barbie le declaró que necesita descubrir quién es sin construir toda su existencia al lado de él. Y esta conversa el arco que parecía so completa el arco que parecía secundario. Porque Riken y Barbie tenían exactamente el mismo problema desde extremos distintos. Los dos habían recibido identidades prefabricadas. Barbie era el centro. Ken era y Ken. Él la tenía demasiado significado impuesto. Él sentía que no tenía suficiente. Los dos necesitaban dejar de depender de esas definiciones, pero antes de llegar ahí, Courier y las Barbies tienen que recuperar su capacidad de decidir. La película utiliza la verbalización de las contradicciones que viven las mujeres como una especie de despertar. Al conocer las expectativas imposibles que han aceptado, las Barbies empiezan a recuperar conciencia sobre lo que estaba ocurriendo. Y aquí aparece uno de los puntos más discutidos de la película. Como metáfora, funciona con enorme claridad. Nombrar una presión puede ayudarte a reconocer que no nació dentro de ti. A veces piensas que es parando individualmente cuando, en realidad, estás intentando cumplir reglas incompatibles. Cuando esas reglas se ven visibles, pierden parte de tu poder. Pero la resolución también es deliberadamente sencilla. Las Barbies recuperan Barbieland mediante una estrategia que explota las inseguridades de los Kens y heridas de los Kens y Ristona. Y si terminara ahí, la película estaría contradiciendo buena parte de lo que acaba de construir. Porque habría sustituido jerarquía por asco llamada a su solución. Pero Gargano lo deja completamente cerrado. Después de recuperar el poder, las Barbies empiezan a reconocer que Barbieland tampoco era justo para los Kens. No se produce una utopía instantánea, y eso es importante. La película incluso convierte en broma el hecho de que el progreso será gradual. No existe un botón mágico que convierta una sociedad en algo perfectamente equilibrado. Esa imperfección o una resolución tiene sentido con todo el tema anterior. Pero el verdadero final todavía no ha ocurrido. Porque Barbie podría quedarse, podría regresar a su casa. Podría aceptar que Barbieland ha cambiado y ocupar nuevamente un espacio dentro de él. Ha ganado. Su mundo está a salvo. Ya no será salvo. Ya no es ni así. Algo ya no encaja. Aquí entra Ruth Handler, la creadora de Barbie de dentro de la historia, en una secuencia que transforma completamente el tono. Ruth ofrece a Barbie algo mucho más importante que una nueva función. Le ofrece la posibilidad de no ser una idea cerrada. Barbie empieza a comprender que ser humana significa hacer como de secofar aquello que pasó toda la película intentando reparar. El tiempo, la transformación, el dolor, la incertidumbre, la muerte. ¿Recuerdas aquella pregunta imposible en la fiesta? Aquella idea que parecía haber contaminado de Beland. Era el principio del pena desde el primer Land. Barbie pregunta por la muerte porque, sin entenderlo todavía, ha empezado a imaginar una existencia que tiene límites, y un límite es cambiar el valor de todo. Si tus días son infinitos y todos pueden repetirse, ninguno necesita ser elegido de verdad. Pero si una vida termina, entonces las decisiones importan. El tiempo importa. Las personas importan. La posibilidad de perder algo hace posible valorarlo. Eso es lo que Barbie acepta al final. No está eligiendo simplemente el mundo real porque es mejor que Barbieland. Eso sería una lectura demasiado fácil. El mundo real ha mostrado duro, juicios, desigualdad y contradicción. Sabe perfectamente que no está caminando porque perfecto. Precisamente por eso, su elección tiene peso. Elige una realidad no sabe de antemano quién será. Y aquí la película completa el patrón que comenzó en la primera escena. Al principio, la perfección significaba que todo estaba decidido. Al fin, la libertad significa sentido, al aceptar que muchas cosas no lo están. Ut le muestra una visión de experiencias humanas ordinarias, rostros, relaciones, momentos cotidianos. La vida no aparece como una colección de grandes victorias, aparece como fragmentos. Y eso me parece semesquia, después de toda una película, sobre imágenes idealizadas y el argumento final a favor. De ser humana no es convertir, extra de experimentar, poder sentir, poder experimentar, pedir y cambiar, poder participar en una vida que no ha sido diseñada completamente antes de dividirla. Y entonces Barbie toma su decisión. Ella de solamente Barbie como concepto inherente en el mundo y mono como Bárbara. Ese cambio de nombre parece pequeño, pero contiene todo el viaje. Una marca tiene una definición, y una persona tiene una historia,
Y una historia toda puede cambiar. La última cambiar todo. La última escena esa transformación y se hizo en hecho de una broma perfectamente terrenal. Después de hacerte creer durante unos segundos que cuya Barbie está ligando a una entrevista o a algún gran momento simbólico, descubrimos que va a una cita ginecológica. Y sí, es un quiste, pero también es la última pieza tematiza. Durante toda la película, Barbie ha existido en un cuerpo diseñado como objeto. Ahora ha elegido habitar un cuerpo humano, con biología, con intimidad, con necesidades concretas, con toda esa materialidad de que Barbie nunca tuvo que afrontar. La película termina vallando su gran pregunta, existencial hasta algo completamente cotidiano. Ser humano no consiste únicamente en grandes revoluciones filosóficas. También significa papelea, consultas médicas, incomodidades, rutinas y todas esas pequeñas cosas que nunca aparecerían en una fantasía perfecta. Y precisamente ahí está la libertad. No existe una escena post-créditos que continúe la trama o anuncie una secuela. La película decide que es así el verdadero punto final, y me parece correcto. Porque cual en adelanto habría debilitado la elección. Barbie no necesita un nuevo destino espectacular. Necesita un futuro abierto. Eso es lo que obtiene. Y después de todo el rosa, todas las canciones, todas las discusiones sobre poder, toda la sátira y todas las contradicciones. Ahí es donde termina quedándonos conmigo la película. Un única que pasa toda su existencia representando lo que alguien podría ser y finando en este descubrir por sí misma que puede llegar a ser. No porque haya encontrado la definición correcta, sino porque por fin acepta vivir sin una definición final. Y eso lo cambia todo. Después de todo este recorrido, lo que más permanece de Barbie no es una broma concreta, ni una canción, ni siquiera todo ese universo, prosa que convirtió la película en un fenómeno. Es Barbie mirando algo que antes habría considerado una imperfección y, entendiendo que usaba precisamente aquello que le faltaba, esa idea sigue teniendo peso porque toda la película comienza desde el deseo de regresar a normalidad. Barbie quería arreglarse, quería recuperar aquellosa, quería recuperar aquello que tenía, quería limar las preguntas incómodas. Y termina descubriendo que algunas preguntas no le llegan para destruirte. Llegan porque la versión anterior de ti no puede contener todo lo que estás empezando a sentir. Y ese cambio es lo que más me interesa. La película podía haber terminado celebrando simplemente a Barbie como icono. Podía haber dicho que todo estaba bien desde el principio. Pero escoge algo más complicado. Permite que Barbie me aparte de aquello que representa y, al mismo de mis tiempo, decida que representaría una idea ya no es suficiente. Quiere vivir. Y vivir significa aceptar cosas que Barbie Land jamás podría prometerle. No saber qué viene después. Equivocarse. Cambiar. Sentir miedo. Perder cosas. Envejecer. Descubrir una versión de ti que ni siquiera puedes imaginar. Por eso volvería a verla. No porque cada discurso me funcionase igual de bien ni porque piense que todas sus ideas estén resueltas con la misma profundidad. Pero varía porque detrás del fenómeno cultural hay una película mucho más extraña de lo que tenía obligación de ser. No una superproducción basada en una muñeca que acaba preguntándose una identidad perfecta merece conservarse cuando esa perfección te impide crecer. Hay películas más sutiles, hay películas más profundas, pero pocas producciones de esta escala tienen la voluntad de convertir una propiedad comercial tan enorme en una pregunta sobre lo peligroso que resulta confundir nuestra imagen con nuestra identidad. O después de toda marca que me dice Barbiesa, no necesitas encontrar la versión perfecta de ti. Tal vez necesitas aceptar que nunca habrá una versión definitiva. Cada película de esa, una marca, está de hecho la suya. Y después de todo lo anterior, mi puntuación para Barbie es un 73 sobre 10. Una nota que para mí representa exactamente la contradicción de la película. Me gusta mucho más cuando confía en el cine, cuando confía en el discurso, cuando Greta Gerwig utiliza a Margot Robbie observando un rostro, a Ryan Gosling convirtiendo inseguridad un decorado artificial para expresar una identidad artificial. La película puede ser brillante cuando se detiene para explicar ideas que ya había comunicado. Pierde parte de esa fuerza. Pero incluso sus excesos nacen de ambición. Barbie quiere salir, quiere emocionar, quiere hablar de género, de identidad,
de expectativas, de maternidad, de masculinidad, de marcas, de clase, de la necesidad de existir fuera de las categorías que otros construyen para nosotros. Y quiera hacer todo eso sin dejar de parecer una película de Barbie, que consigue sostener tantas vidas durante tanto tiempo de muchísimo mérito. ¿Para quiénes? Para quien disfruta de películas comerciales que utilizan el espectáculo para intentar decir algo más. Para quien pueda entrar en una sátira deliberadamente exagerada sin exigir que cada argumento funcione como una tesis perfecta. Y especialmente para quien alguna vez haya sentido que estaba interpretando una versión de sí mismo porque parecía ser la versión correcta. Si buscas sutileza absoluta, probablemente algunos discursos te resulten demasiado directos. Si el tono autorreferencial o el humor exagerado no conectan contigo, posiblemente la segunda mitad de sí cueste más. Pero si aceptas su juego, hay muchísimo que disfrutar. Cine, streaming o compra. Esta es una película que se beneficiaba muchísimo de una salelena, del diseño de producción y norma y de sinergia colectiva que bañó su estreno, pero su verdadero valor no depende del tamaño de la pantalla. Funciona especialmente bien como una película para volver a mirar y descubrir todo lo que estaba diciendo visualmente antes de empezar a decirlo en voz alta. No es perfecta, o quasi es así, de una manera bastante apropiada. La mayor conclusión posible para una película que termina defendiendo precisamente el derecho a no serlo. Y ahora, quiero saber qué marca te dio a ti. ¿Sentiste que Barbie encontró un equilibrio entre entretenimiento y mensaje? ¿O crees que hubo momentos donde explicó demasiado? Con el estrés, más con el viaje de Barbie te sorprendió que quien terminara teniendo uno de los arcos más memorables de toda película. Yo sobre todo, si pudieras quedarte con una solaría después del final, todo sería. Délo en los comentarios, porque ahí es donde este análisis de ideas cero la vende, mino y empieza la conversación de verdad. Si disfrutaste descifrando la película conmigo, puedes dejar tu like y suscribirte al cine descifrado para seguir interesada en esas historias que parecen una cosa cuando empiezan y terminan revelando algo completamente distinto cuando miramos debajo de la superficie, porque esa es la razón por la que seguimos volviendo al cine, no solamente para saber qué ocurre, sino para entender por qué hay algunas historias siguen hablando dentro de nosotros cuando la pantalla ya se ha apagado. Gracias por llegar hasta aquí. El cine descifrado. Nos vemos en el siguiente.